Muy bien, buenos días, muchachos, muchachas. Vamos a empezar con la clase de hoy. ¿Les paso lista, por favor? O me dices tú de ahí, ya les pongo. A ver, Guadalupe Ruiz. Ay, Carlita no. Ruiz Estrada. Tenemos a Claudia. Claudia. Jessica Otami. Presente. A Jessica no la tengo en lista. Sí, estaba, yo lo había apuntado. No, es Jimena Guadalupe. No hay problema. Bueno, les paso lista. Arroyo Orozco, López Bernal, Presente. Nieves Rubalcaba, Plasencia Hernández, Ruiz Estrada, Presente. Sierra Méndez, Trujillo González, Sierra Méndez. Pues le pongo Trujillo González, Aragón, Adriana, digo, y Dania. Solís Barajas Jimena. Presente. López Carrillo, Jessica Otami. Presente. Ok, bienvenidas, chicas. Vamos a retomar la clase en donde dejamos la clase pasada, que estábamos viendo la concordancia, nada más para recordar qué es la concordancia, pues es la regla gramatical que nos dice que el verbo y nuestro sustantivo, nuestro sujeto, tienen que estar conjugados, o el verbo tiene que estar conjugado en singular o en plural, lo que el sustantivo nos esté diciendo. También vimos que hay ocasiones en las que, no sé si ya lo vimos, a ver, no me quiero adelantar. Ay, perdón. No, todavía no llegamos. Muy bien. La concordancia dice que también incluye a los verbos auxiliares. ¿Se acuerdan? Los verbos auxiliares son los que tienen más de una palabra o más de un verbo complementando la, la conjugación. En los tiempos simples, tanto del presente como el pasado, el verbo principal aparece solo, pero en diferentes conjugaciones, en otros tiempos, deben tomar uno o más verbos auxiliares. Vamos a ver ejemplos de lo que les estoy diciendo. ¿Me prestas tantito el mouse o lo mueves? Ahí, ya nomás con que le puedo. Gracias. Aquí, por ejemplo, tenemos el verbo ir, que es to go, está conjugado en diferentes tiempos con verbos auxiliares como was, had, will, does, have been, may, can, will, must. Todos estos son los verbos auxiliares y cuando sucede esto hay una cadena de verbos auxiliares. La regla gramatical de la concordancia nos dice que solo el primer verbo auxiliar es el que tiene que tener un número. No todos los verbos van a necesitar modificaciones para diferenciar el singular y el plural, pero sí hay algunos que lo van a necesitar. Ahorita vamos a ver cuáles son. Bueno, les decía, en una serie de verbos auxiliares que acompañan a un verbo principal, solo el primer verbo de la serie puede tener un número. Los otros verbos de la serie conservan su forma normal, sin importar si el sujeto está en plural o en singular. La mayoría de los verbos no cambian,
los que cambian son has, el verbo tener, que es have, que ya sabemos que en la primera persona, en la tercera persona del singular se conjuga has y en todos los demás sería have. Do or does, que es lo mismo, o sea, el plural do y en singular does. Is or are, was, were, son los verbos que son modificados cuando están al principio de una serie de verbos auxiliares. Entonces, si alguno de estos cuatro están al inicio de la serie, tiene que concordar su número con el del verbo principal. Así, en la mayoría de los tiempos que incluyen verbos auxiliares, estos no cambian. Por ejemplo, she will go y they will go. Aunque la persona o el pronombre que está al principio es en un caso singular y en otro plural, los verbos auxiliares se mantienen de forma normal. He had gone, they had gone. She can go, they can go. He must be going, they must be going. She should go, they should go. He will go, they will go. Son ejemplos de tiempos donde no hay cambios en los verbos auxiliares con respecto al número, sea singular o plural. Recapitulando, bueno, la mayoría de los verbos auxiliares no cambian su forma respecto al número. Los que cambian son has, have, do, does, is, are, and was, were. Si quieren por ahí hacer la anotación de estos 4 verbos para que los tomen en cuenta cuando tengamos estos verbos auxiliares, esta serie de verbos auxiliares. En una secuencia de verbos auxiliares que acompañan a un verbo, solo el primer verbo auxiliar debe concordar con el sujeto y con el verbo principal. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Muy bien, seguimos adelante. Pronombres. Los pronombres, como lo Maestra, habíamos perdón que le visto. interrumpa. ¿Puede regresarle poquito? Es que todavía no acabo de apuntarlo. Sí, claro. Gracias. Aquí está. Tú me dices cuando estás lista. Listo, gracias. De nada, gracias a ti. Muy bien, los pronombres, si se acuerdan, hacen referencia de forma indirecta a nuestro sujeto, ya sea un grupo de personas, una persona, un objeto, una idea. De lo que estemos hablando, lo podemos también señalar por medio de un pronombre. Ahora, las entidades representadas por los pronombres personales son llamadas antecedentes. ¿Este está prendido? No. Sí. Okay. Por ejemplo, ¿lo ven ellos? Muy bien, gracias. Si tenemos que nuestro sujeto sería the dog, el perro. Para referirnos al perro, el pronombre que usamos es it. Para referirnos a las personas, the people, el pronombre que utilizamos es they. En este caso, el perro, the dog, es el antecedente de it. The people es el antecedente del pronombre they. ¿Hasta aquí hay duda? Muy bien. A esto llamamos antecedentes. Ya le podemos regresar a la diapositiva. Gracias.
Y dice la regla que pues debe haber concordancia entre ambos elementos, entre el antecedente y el verbo y el pronombre que lo está representando. ¿Me pones acá para poder cambiar? Gracias. Muy bien, vamos a ver aquí cómo se utilizan los pronombres personales tanto como cuando son un objeto de nuestro verbo como cuando es en posesivo. Está aquí un poquito como revuelto el cuadro, pero pues, los colores nos van a ayudar perfectamente a identificar. Los sujetos o los pronombres serían I, you, he, she, it, we, you, and they, que los pueden ver en verde ahí en su pantalla. Cuando es un objeto, es cuando el verbo se está refiriendo o está transitando hacia ese objeto. Entonces, para que nuestro sujeto se convierta en un objeto de nuestro verbo, vamos a transformar el pronombre en este pronombre de objeto. Serían, de I sería me, de you sería you igual, que estos están en color naranja al lado derecho de su pantalla. De he sería him, de she sería her, de it sería igual it, de we sería us, de you sería you y de they sería them. Esto es, repito, cuando transformamos el pronombre en nuestro objeto directo del verbo, es decir, hacia dónde está transitando ese verbo, que la acción de ese verbo está recayendo sobre alguien. Bueno, entonces ese alguien se transforma de un sujeto directamente, un pronombre, a un objeto, o pronombre de objeto, que serían los que están en naranja. Ahora, cuando lo utilizamos de forma posesiva, que estamos diciendo que algo le pertenece a alguien, bueno, pues entonces vamos a utilizar el pronombre posesivo, que son los que están en color moradito, azul, púrpura, por ahí, y son los que tienen en medio. De I sería my or mine, que es cuando tú determinas que algo es tuyo, es mi o mío, y de you sería you o yours, he, her or hers. No, he es his, está abajo, no sé si lo puedan ver, y de she es her or hers, de it sería its, de we sería or ours, de you sería you or yours y de they sería their or theirs. Está mero abajo, pero sí se alcanza a notar. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No sé si quieran tomarle por ahí captura o si se los aprenden o si ya se lo sabían. Solo cuiden eso del no obedecer al orden en el que están acomodados, sino a los colores. Va, continuamos. Entonces, cuando los pronombres del sujeto funcionan como el sujeto de una oración, quedamos que vamos a utilizar los primeros, la columna que decía sujeto, I, he, she, they. Cuando los pronombres funcionan como un objeto directo o indirecto de verbos, proposiciones, sujetos, en infinitivo, etcétera, entonces vamos a utilizar los pronombres de objetos, que es me, him, her, them, etcétera. Ahora vemos los pronombres demostrativos, que es cuando nos referimos a algo mostrándolo. Y los pronombres demostrativos también requieren que tengan un antecedente claro. En singular, los pronombres demostrativos serían this and that, y en plural serían these or those. Esto pudiera ser confuso porque this and this se pronuncian muy similar, pero se escriben muy diferentes. Entonces, por ahí hagan la anotación que this con i es en singular, en this con e es en plural.
Entonces es esto o eso y estos o esos. Esos serían los pronombres demostrativos. Luego tenemos los pronombres relativos e interrogativos que nos sirven para hacer preguntas y que los relativos modifican a los sustantivos. Por ejemplo, los interrogativos y relativos serían who, whom, whose, what, which. Los relativos, como vimos anteriormente, es that. Y los interrogativos, les decía, son usados para hacer preguntas. Who is talking sería quién está hablando. Sin embargo, cuando traducimos también whom, también lo traducimos como quién, pero en este caso, cuando le ponemos la M al final, se convierte en un pronombre relativo que está modificando a un sustantivo. El último ejemplo lo dice, the man to whom the keys to the city were given. El hombre a quien las llaves de la ciudad les fueron dadas. En español usamos el quién indistintamente para preguntar como para demostrar. En inglés hacemos esa diferencia, who and whom. Y ahí tenemos otro ejemplo de pronombre relativo que es the hand that signed the paper. Y vemos lo que estamos estudiando en esta lección, que es la concordancia. Si el sujeto o el antecedente, en este caso, que es en el primer ejemplo, es la mano, está en singular, entonces el pronombre relativo se va a poner también en singular. Si está en plural, se va a poner en plural. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Muy bien, avanzamos. Hay una serie de pronombres que son indefinidos porque no se refieren a algo específico o no es algo claro o concreto. Esta es una lista de pronombres indefinidos. Si quieren ustedes guardarles una capturita para que los vayan identificando o buscando. Son muy sencillos y también con el uso se van a dar cuenta que por la pura lógica van a determinar cuáles están en singular y cuáles están en plural. Hay unos que se utilizan solamente en singular y hay otros que solamente se utilizan en plural, pero también hay unos tercera clasificación que pueden usarse tanto en singular y en plural. Vamos a ver esto. Vamos a ver cuáles son. Bueno, los pronombres, les decía, son palabras que sustituyen o representan a los sustantivos, deben respetar la concordancia gramatical entre sujeto y verbo, y vamos a ver los indefinidos a continuación. Aquí está otra vez la lista de nuestros pronombres indefinidos, y les decía, algunos funcionan en singular, otros en plural y algunos en ambas maneras. Estos son los que funcionan siempre en singular, por si quieren guardarlos. Every, everyone, everybody, no one, nobody, someone, etc. Todos estos funcionan solamente en singular o siempre en singular. Algunos de ellos pueden funcionar como adjetivos que modifican un sustantivo, como el ejemplo de every. En este ejemplo dice, every state senator and assemblyman is elected every 4 years. Cada senador estatal y asambleísta es elegido cada 4 años. Aunque el sujeto pudiera parecer un sujeto compuesto, porque se acuerdan que los sujetos compuestos están unidos por la conjunción y, and, el pronombre indefinido every modifica toda la conjugación de este sujeto compuesto y se va a quedar en singular, porque every es un pronombre indefinido que siempre se usa en singular. Entonces dice, every state senator and assemblyman is elected, porque every modifica a nuestro sujeto compuesto. Entonces, chequen cuáles son todos los pronombres indefinidos que pudieran modificar nuestro sujeto y por lo tanto la regla gramatical se modificaría en servicio al pronombre indefinido.
Ahora vamos a ver los pronombres indefinidos que se usan en plural, que son mucho menos. Son both, many, several, few, fewer, and other. Que casi todos por lógica los podemos deducir porque both es ambos, entonces pues si son ambos es plural. Many son muchos, si son muchos es plural. Several, algunos, no, varios, también es plural. Few es algunos, fewer es pocos, o sea, few es pocos, fewer es más pocos, menos pues. Eh, y other, que es el único que está un poquito más ambiguo, ese es el que pues habría que aprenderse de memoria, que este es en plural. Ahora vamos a ver un ejercicio de práctica y quiero que lo lean y que me digan qué opción creen ustedes que sea la correcta para este enunciado. Si alguien me quiere participar leyendo el enunciado, estaría padre. No, bueno, yo se lo leo. Many of the industries in the sector has adopted the euro, but less are linked to the Japanese yen. Ahora analicen lo que hemos visto, el uso de los pronombres indefinidos y cuál creen que sería nuestra opción correcta, el inciso correcto. Chicas, ok. Ok, vamos a analizarlo entre todos. Nuestro sujeto es el que ejecuta nuestra acción principal. ¿Cuál es nuestro verbo principal en esta oración? Tenemos una oración independiente y una oración subordinada. Many of the industries in the sector has adopted the euro, but less are linked to the Japanese yen. ¿Se acuerdan que la oración independiente es la que puede sobrevivir sola? Si la cortamos, se queda sola y todavía sigue teniendo sentido. La oración subordinada es la que si la dejamos solita, pierde el sentido. Entonces, vamos a dividir nuestra oración en oración independiente y oración subordinada. Oración independiente sería hasta donde dice euro. Ahí termina nuestra oración independiente. Porque muchas de las industrias en el sector han adoptado el euro. A partir de la conexión de but, que es pero, entonces tenemos la oración subordinada. En nuestra oración independiente, el verbo sería has adopted. Han adoptado. Y ahí tenemos un verbo auxiliar, porque tiene el has al principio del verbo principal. Ahí vemos que nuestro primer verbo auxiliar está conjugado en qué persona? Has. Ok, el sujeto dice many of the industries está en singular o plural. Muchas de las industrias, ¿es singular o es plural, muchachas? Es plural. Es plural. Entonces tenemos que nuestra opción pues, tiene que ser plural. Tenemos have adopted the euro,
have adopt, but less are, but less is, but fewer are. Entonces, si es plural, tiene que ser concordante, plural al principio y plural al final. Pero estaría entre la B y la D. La B dice, but less are, y la D dice, but fewer are. En este caso, cuando hablamos de algo que podemos contar, se utiliza fewer, no less. Entonces la opción correcta sería D. Have adopted the euro, but fewer are. Listo. Para hablar algo que podemos contar usamos fewer, no less. Estos son los pronombres indefinidos que se pueden usar en plural o singular. None, all, some, any, must or more. Estos siempre van acompañados de un sustantivo modificado o de la preposición of. Estos complementos que pueden aparecer inmediatamente después del pronombre son los que utilizamos para saber si está en singular o en plural. Por ejemplo, some soccer players. Some puede ser plural o singular, pero soccer players ya nos está indicando su sustantivo está en plural, entonces some va a ser plural y por lo tanto nuestro verbo lo vamos a conjugar también en plural. Luego dice all of the music, lo que vemos después de la preposición of, que sería the music, está en singular, por lo tanto nuestro verbo también va a estar en singular. Most of the Sivas está en plural, por lo tanto must y su verbo serían en plural. En otros casos, el pronombre aparece en el segundo término de un paralelismo. Y dichos complementos, el sustantivo modificado o la preposición of, aparecen en el primero. Y aquí tenemos un ejemplo de esto. Dice, all of the students are bright and some are geniuses. Entonces tenemos un paralelismo, nos está diciendo esto y esto, ¿no? La primera parte sería nuestro enunciado, nuestra oración independiente, y la segunda sería nuestra oración subordinada. En la primera oración es donde tenemos la preposición of, all of the students, y nos está diciendo que all se está utilizando con el sustantivo en plural. Por lo tanto, se conjuga are, que es en plural. Ahora, para utilizar el pronombre some, que es un pronombre indefinido, que va en la segunda parte, nos vamos a remitir a qué nos dijo en la primera parte del paralelismo. Si all of the students está en plural, entonces some are geniuses también va a ser en plural. ¿Queda claro hasta aquí? El verbo debe estar en plural si al principio del paralelismo también está en plural. Y depende de lo que siga a la preposición of. Por ejemplo, known of the cake o known of the cookies. Cualquiera o sea, se puede usar el known tanto en singular como en plural. Lo que nos va a determinar va a ser lo que sigue después de la preposición of. Y es importante para saber cómo vamos a conjugar nuestro verbo. Aquí está otro ejercicio. Some of the poetry of the 20th century harkens back to earlier forms such as the sonnet, but many explore entirely new forms. Alguna de la poesía del siglo XX rememora o recuerda las formas tempranas como el soneto, pero muchas exploran nuevas formas enteramente. Aquí, ¿cuál creen que sea la opción correcta en vez de lo que está subrayado? Analicen el sujeto en la primera parte, en la oración independiente.
chicas. ¿Podría ser la C? Sí, es la C, porque some of the poetry está en singular, la poesía, aunque estamos hablando obviamente de muchas poesías, pero está nuestro sustantivo es un sustantivo colectivo, ¿se acuerdan? La poesía incluye a la poesía del siglo XX, la poesía del Renacimiento, la poesía, no sé, de la actualidad, etcétera. Entonces, como está en singular, pues también tenemos que poner en singular nuestro segundo verbo, que sería explores. Y por eso cambiamos el many por must, porque si decimos many es un pronombre indefinido que siempre tiene que ir en plural. Y aquí no podemos poner uno en plural porque estamos hablando de un sujeto en singular. Por eso cambiamos el many a must. La mayoría explora en nuevas formas de entrenamiento. Aquí está. Recapitulando, la concordancia de los pronombres indefinidos se definen por el número singular o plural. Algunos pronombres indefinidos siempre van en singular, otros siempre van en plural, y hay algunos que se pueden usar en ambas formas, y ahí necesitamos poner atención en su sustantivo o en la preposición of que los acompaña. Ahora, el antecedente dijimos que es la cosa o la persona a la que el pronombre se refiere o a la que está sustituyendo. Los pronombres personales y demostrativos deben concordar en número plural o singular con sus antecedentes, y los antecedentes deben de ser claros. Cuando el sustantivo está en singular, el pronombre está en singular. Cuando el sustantivo es plural, el pronombre es plural. Aquí vemos algunos errores de esto. Dice, los sustantivos colectivos van a singular aunque se trate de un grupo de varios miembros. De esa manera, sus verbos y pronombres deben ser singulares. Hay pronombres y antecedentes ambiguos y tenemos que reconocer cuál sustantivo está siendo referido para no confundirnos. ¿Se acuerdan que hay cláusulas adjetivales, hay cláusulas adverbiales? Y esto nos da mucha información. En esas cláusulas podemos encontrar diferentes sustantivos, diferentes sujetos que nos pueden distraer de cuál está siendo nuestro sujeto principal. No porque aparezcan nombres propios, ya vamos a dar por hecho que este es nuestro sustantivo. Hemos visto en otras clases pasadas que el sustantivo puede ser una acción, por ejemplo, un verbo en infinitivo, un verbo en gerundio. El correr, el hablar es muy bueno, es natural, es lo que sea. Entonces, lo que está ejecutando la acción, ese es nuestro sujeto. Hay que observarlo bien, hay que identificarlo bien para poder estudiar la gramática que va a obedecer esta oración. Los pronombres y antecedentes en forma posesiva. Por ejemplo, en este ejemplo que está abajo, after Caesar's triumph in Gaul, the Roman people loved him. Después del triunfo de César en Gaul, las personas romanas o la gente de Roma lo amaba a él. En general, el antecedente de un pronombre no debe estar en posesivo. Si un sustantivo aparece así, debe repetirse en otra forma gramatical. Por ejemplo, en este caso, no estamos hablando del César directamente en la oración, pero estamos hablando del triunfo del César. Y eso nos ayuda a encontrar cómo poner nuestro pronombre. Si César es singular y es masculino, pues entonces ponemos him. Aunque nuestro sujeto principal, repito, no es el César, sino el triunfo de César, esa aparición, ese nombramiento que le dan al César, es el que nos ayuda a identificar que nuestro pronombre también tiene que ser en singular y también tiene que ser en masculino. Dice, pronombres y antecedentes en forma posesiva. La excepción, un sustantivo en forma posesiva puede ser el antecedente de un pronombre posesivo. Por ejemplo, her, his, its, theirs.
Caesar's triumph in Gaul significantly enhanced his reputation at home. En este caso, estamos haciendo un sustantivo, un pronombre posesivo en vez de un pronombre demostrativo. Ahora vamos a ver un ejemplo en donde los mismos pronombres tienen diferentes antecedentes. In 2008, the investors from the Shelby Group bought large quantities of the stocks at exceptionally low prices, and after the recent surge in the market, they sold them for considerable profits. En este caso tenemos dos pronombres que son they and them, que son el mismo pronombre, pero uno demostrativo y uno posesivo, pero se están refiriendo a diferentes antecedentes. Uno se refiere, al que está en naranja, se refiere a las existencias, a the stocks, y el que está en verde se refiere a los inversionistas, o the investors. Entonces, aunque puedes deducir cuál es la relación entre uno y otro, preferentemente tiene que ser claras gramaticalmente. Y en la parte de abajo vemos el ejemplo ya corregido para que no haya confusiones de qué es lo que se está vendiendo o qué es lo que se fue el... ya. Muy bien, ¿qué es lo que se está vendiendo o qué es lo que está requiriendo o recibiendo las ganancias? ¿Está bien? Sí. Ok. Bueno. Bueno, que vimos que cada pronombre debe tener un antecedente claro, sin ambigüedad. Cuando hay antecedentes ambiguos hay que corregirlos. Y que los sustantivos colectivos siempre son en singular, así que los verbos y sus pronombres tienen que permanecer en singular. Hay otros aspectos sobre la concordancia en pronombres, los pronombres demostrativos y sus antecedentes y las estructuras paralelas en los pronombres. Aquí vemos pronombres demostrativos y sus antecedentes. Es cuando, por ejemplo, yesterday Mark bought a car and today he drove the car to Boston. Este es muy sencillo identificar cuál es el pronombre porque Mark es un nombre propio y está en singular y está en masculino. Entonces, el pronombre que lo va a sustituir va a ser he. He drove the car to Boston. Sin embargo, en los antecedentes demostrativos, digo, en los pronombres demostrativos, no necesariamente van a tener una relación tan clara como en el ejemplo que sigue. Dice, the melting points of the most metallic elements are hundreds of degrees above room temperature, but that of mercury is below the freezing point of water. El punto de derretimiento, no sé cómo se llama no sé cómo decir la palabra, en la mayoría de los elementos metálicos está cientos de grados por encima de la temperatura de ambiente, la temperatura ambiente. Pero esto en el mercurio es por abajo de la temperatura de congelación. Entonces aquí estamos hablando de que that no está refiriéndose 100% a nuestro sujeto, que sería the melting points. Está haciendo referencia, pero no tiene una relación 100% directa. No sé si hasta aquí me siguen, si me estoy explicando claramente. That no está refiriendo completamente al antecedente, como claramente lo hace he con Mark en el ejemplo anterior. Aquí hay otro ejemplo donde hay un paralelismo porque hay una oración independiente y una oración subordinada. En la oración independiente leemos Muhammad Ali fought 3 Titanic boats with Joe Fraser. Y en la subordinada vemos the third knows as the Trill in Manila and he defeated George Foreman in the Rumble in the Jungle. Entonces vemos aquí que coinciden ambos
porque son sujetos de sus respectivas oraciones. Tanto Mohamed Ali es sujeto de su oración como he es sujeto de la oración subordinada. Recapitulando, bueno, vimos que existen diferencias en las maneras en que los pronombres se relacionan con sus antecedentes. Los antecedentes vimos que es aquello que estamos sustituyendo con el pronombre, lo que estamos representando con el pronombre, y que no todos sustituyen al 100% a este sustantivo. Tienen una relación, pero no necesariamente es al 100%. Que los paralelismos son importantes para determinar estas relaciones entre un pronombre y sus antecedentes. Ay, no sé si ya se acabó. Fue muy atrás. Un segundo. Sí, gracias. Sí, ponmela en la... No vi el número, pero está más abajo, mucho más abajo. No, más abajo también. Se me hace que era la última ya. Sí, sí, es la última. Sí, ya terminamos el tema de concordancia. Entonces nos queda todavía tiempo para realizar el ejercicio de concordancia. Saquen por favor sus manuales, muchachos. Muchachos, si es que se integró alguno de los chicos. Y vamos a resolver los ejercicios que vienen en concordancia. En el apartado de concordancia les voy a hacer unas referencias. Es atrás, es el anterior, sí. Ese. En el 1. No hemos empezado eso. Chicas, hay aquí 3 ítems que tienen, que hay que subrayarle, porque dice que hay que corregir la parte subrayada y no está subrayada. Entonces, en la parte 8, digo, en la pregunta 8, van a subrayar it gets. ¿Sí me siguen? ¿En qué página, maestra? Es en la página 3, en la pregunta 8 de la sección de concordancia. Ah, ok, vamos a subrayar cuál y cuál. It gets. Donde dice it gets the satisfaction, it gets. Ahí. Oh, ya. Ahí en la pantalla está señalado. Luego, en la número 15, van a subrayar one. Ahí, one nada más. One, ahí está subrayado también ya, para que ustedes lo identifiquen. Y
En la número 21 van a subrayar The Yellow Duck, pero la segunda, esta, The Yellow Duck. Ese es el que va a subrayar. Y ahora sí vamos a comenzar a responder con sus hojitas de respuesta. Les voy a tomar el tiempo para ir comparando con los tiempos anteriores y me avisan por favor conforme vayan terminando para saber cuándo ya terminó el grupo completo, ¿va? Empezamos en 3, 2, 1.
Muchachas, ¿terminaron? Que se nos acabó el tiempo de clase ya, pero terminen de contestar su ejercicio y lo revisamos juntas en la clase, en la próxima clase. ¿Les parece bien? Sí, está Muchas bien. gracias y nos vemos en el martes. Gracias. Gracias.